Vamos a aprender a restar decimales. Aquí te tengo este ejemplo. Usa papel cuadriculado para operaciones con decimales. La recomendación, como siempre, es escribir un número en cada cuadrito y alinear los decimales. Entonces, unidades, decenas, centenas, uno en cada cuadrito, un cuadrito para decimales, un cuadrito para décimos, otro cuadrito para centésimos, otro para milésimos y así sucesivamente. Cuando falta algún número se considera 0 y entonces tenemos este número va primero, menos este número va abajo, alineándose con el número de arriba. Aquí tenemos 0. Entonces, tendríamos que a 0 restarle 2, pero no va a alcanzar. Entonces, le tiene que pedir prestado este 0 a la columna anterior. Le pide un 1 a esta columna, entonces este 6 por prestar se va a volver 5. Y esa unidad que va a prestar, al pasar a esta columna, ya no va a ser un 1, se va a volver un 10. Entonces, por prestar, presta 1, se vuelve 5, y ese 1 pasa como un 10 en esta columna. Y entonces ahora ya no se considera un 0, sino tenemos un 10, y a ese 10 le vamos a quitar 2. Nos queda 8. Y el 6, como prestó, repito, se volvió 5. Ya este 6, como si no existiera, se volvió 5 porque prestó 1 a la siguiente, que es este 10. Por cambiar de columna, de una columna mayor a una columna menor, se volvió 10. Entonces, ahora la resta no es 6 menos 2, sino es 5 menos 2. Y vamos a escribir el resultado aquí. Y entonces nos da 3. 5 menos 2, 3. Ahora, si terminamos esta columna, seguimos con esta otra columna y tenemos que a 1 tenemos que restarle 4, pero no se puede, es más chico. Entonces tenemos que pedirle prestado a la columna anterior. Si este le presta 1, entonces va a dejar de ser 2. ¿Qué se va a volver? Pues sí, un 1. Y ese 1 que va a prestar no va a ser un 1 porque va a pasar a una columna menor. Y entonces ese 1 se va a volver un 10. Ese 10 con este se vuelve un 11. Siempre se lo vas a sumar, pasa a esta columna, pero pasa como 10. Siempre que prestan, pasa, ese 1 se vuelve un 10 y se suma con el número que tengas aquí. Así que ahora este 1 ya como si no existiera. Ese 1 se volvió 11. Entonces, a 11 le vas a quitar 4. Este ignóralo y es 11 menos 4. Y escribes el resultado aquí. Nos quedó 7. Terminamos con la parte decimal y recuerda siempre el punto decimal queda alineado. Ahora, este 2 que prestó ya no es 2, ahora es un 1. Entonces, a 1 le vamos a quitar 0 y escribimos la respuesta aquí, que va a ser 1. Seguimos con esta columna. Ahora a 6 le vamos a restar 7, pero no se puede. Otra vez necesitamos pedir para que pueda alcanzar y realizar la resta. Entonces, a este 3 le tienes que pedir 1. Entonces, este 3 va a dejar de ser 3, se va a volver un 2, efectivamente. Y el 1 que presta al pasar esta columna, ¿qué se va a volver?
Claro, un 10. Un 10 con 6 se vuelve 16. Entonces deja de existir este 6 y ahora tenemos un 16. Y 16 menos 7. Este 6 ya no existe, ignóralo. Es ahora 16 y le vas a quitar 7 y lo vas a escribir aquí. Nos queda 9. Y la última columna, ya este 3 no existe. Como prestó se volvió 2. Y entonces ahora al 2 le vas a quitar 0 y lo vas a escribir acá. 2 menos 0 nos va a dar 2. Y terminamos. Nos dio 291 enteros y 738 milésimos porque abarcas hasta la columna de los milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Entonces se lee milésimos. Aquí tengo otro ejemplo para ti. Lo elegí porque tiene muchos ceros y a veces cuesta trabajo hacer restas cuando hay muchos ceros en esta parte. Acomodas usando tu cuadrícula, alineando tu punto decimal, ya sabes, y respetando cada columna, unidades, decenas, centenas, unidades de millar y décimos, centésimos. Igual que aquí, unidades, decenas, van las columnas correspondientes, la columna de punto decimal, la columna de unidades y así sucesivamente. Ahora, aquí hay un 0 porque no hay ningún número, entonces a 6 le quitas 0, te va a dar 6. Ahora, a 1 le tienes que quitar 3 y no se puede, entonces tiene que pedir prestado a la columna siguiente. Este número al prestar se va a volver 1, va a dejar de ser 0, perdón, 2, y se va a volver 1. Y ese 1 que presta, al pasar a esta columna, deja de ser 1, se vuelve 10. Y 10 con este se vuelve un 11. Entonces, este al prestar se vuelve 1 y este al recibir recibe un 10. Entonces 10 y 1 es 11. Y los puedes escribir aquí, eso te ayuda. Este 1 dejó de ser 1, ya no existe nada aquí. Ignóralo. Y entonces tienes un 11 que le vas a restar 3. Te da 8. Y el punto decimal lo bajamos. Y se va a colocar acá. Ahora, vamos a recordar que este 2, como prestó, era un 1. Pero 1 no le puedo restar 4. Entonces, para poder hacer la resta, le va a tener que pedir prestado a este. Pero este es un 0. Este no puede prestar porque ya es 0. Entonces le tiene que pedir prestado a la columna que sigue, que también es un 0 que no puede prestar. Entonces se tienen que ir recorriendo hasta que le puedan pedir a alguien. Este 3 sí puede prestar. Entonces vamos a empezar a que el 3 preste. El 3, al ceder una unidad, se vuelve un 2. Y esa unidad al pasar aquí, se vuelve un 10. Entonces tenemos un 10 aquí. Pero recuerda que todos le tienen que prestar a este. Entonces, este le presta a este. Entonces, de 3 se vuelve 2. Al prestarle, este es un 10. Este 10, como va a prestar, se vuelve 9. Entonces le presta a este. Es un 10. Pero este 10 le tiene que prestar al que sigue porque el objetivo de resolver es este. Entonces, este 3 se vuelve 2 y presta. Este 10 se vuelve 9 porque presta. Este 10 se vuelve 9 porque presta. Y entonces este era un 1 porque ya había prestado a la columna anterior. Entonces, de ser 2 era un 1. Le prestan
y ese 10 con este 1 se vuelve un 11. Entonces, este le prestó a este le prestó a este y este le prestó a este para poder hacer esta columna. Así sucede cuando hay muchos ceros. Entonces, ya no hay 2, había sido un 1 y luego le prestaron y se volvió un 11. Entonces, a este 11 le vas a quitar 4 y ya escribes el resultado y tu punto decimal, y así sucesivamente. A 9 le quitas 7 y a 9 le quitas 0, aquí hay 0, y a 2 le quitas 0. Y entonces ya 11 menos 4 te da 7, 9 menos 7 te da 2, 9 menos 0 te da 9, y 2 menos 0 te da 2. Este ejercicio lo elegí porque está interesante, son de los que cuestan trabajo. Y te digo, cuando hay ceros, muchos ceros en este minuendo, este es el sustraendo. Entonces, en el minuendo, si hay muchos ceros, cuesta trabajo seguir la lógica de que este le presta a este y entonces se vuelve cierto número, pero al prestar disminuye y así te tienes que ir acordando. Entonces te recomiendo irlos escribiendo incluso en otro color y más pequeños para no confundirse. Nos dio 2.927 enteros con 86 centésimos, porque abarca décimos, centésimos, llega hasta centésimos, entonces son centésimos.